vamos a ir a la palabra. Ahora sí vamos a estar atentos a la enseñanza y ya entrando en la etapa final de esta enseñanza que hemos venido dando acerca de del cuarto mandamiento, ¿sí? Hemos venido hablando acerca del Shabbat. Hemos trazado muchísimos programas explicando qué es el Shabbat. Así que ya entramos a la recta final, la parte final, amados hermanos, y esperamos en el nombre de Yeshua, pues que de alguna manera todas estas enseñanzas nos sirvan para entender la trascendencia y qué significa el Shabbat y cómo nosotros debemos comprender el Shabbat. ¿Ok? Así que los invito para que vayamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a leer rápidamente allí y luego vamos a pasar a otro texto que está en la carta a los Hebreos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen? Amén. Sí. Amén, amén. Ok. Ahí en su Biblia dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice. ¿Ya lo tienes ahí? Sí. Ok, dice. Cuídense de que no haya alguien que quiera esclavizarlos por medio de vana y engañosa filosofía, que se basa en la tradición de hombres, que es conforme a los principios del mundo y no según el Mesías. Eso es lo que nosotros debemos siempre tener en cuenta, amados hermanos. Que todo lo que nosotros celebremos debe ser no de acuerdo a las cosas y costumbres del mundo, sino de acuerdo al Mesías. Y estar de acuerdo al Mesías es estar de acuerdo a su palabra, a la Torá. Recuerde, las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es nuestro rector, amados hermanos. Si allí celebraron, entonces nosotros celebramos. Si no celebraron, entonces no celebramos. Amén. Esa debería ser la forma en que nosotros debamos siempre trazar un derrotero para nuestra vida. Es la forma más sencilla. Si la Biblia lo dice, lo hacemos. Si no lo dice, no lo hacemos. Si tan solo hiciéramos esa práctica sencilla, entonces, amados hermanos, no se nos complicaría tanto el asunto de hacer las cosas para el Señor. Y así dejaríamos tantas costumbres mundanas y aprenderíamos a hacer las costumbres bíblicas. Y por eso dice que hay gente que nos va a querer esclavizar. Y el apóstol Pablo dice, nadie, que no haya alguien que quiera esclavizarlos por medio de vana y engañosa filosofía. O sea que siempre habrá, miren, en aquel entonces, estando los apóstoles presentes, había gente que quería engañar a los creyentes. ¿Con qué? Con vana, engañosa filosofía, los querían esclavizar. Que se basa en tradiciones de hombres, ¿no? Culturales. Muchas de las fiestas que la gente celebra son fiestas de tipo tradicional, cultural, pero no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras en sí. Y por tanto, amados hermanos, son fiestas meramente paganas, pero a diferencia de las fiestas bíblicas, estas nos permiten a nosotros cada día afirmarnos más y más en nuestro Mesías Yeshua. Y por eso dice que esas enseñanzas, esas tradiciones son conforme a los principios del mundo y no según el Mesías. ¿Y por qué deben ser conforme al Mesías? Porque en el Mesías, reside toda la plenitud de la naturaleza divina corporalmente, por lo cual ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En él, quien es él, Yeshua, ustedes han sido circuncidados con una circuncisión que no se hace por medio de mano de hombre, habiéndose ustedes despojado del cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mesías, que es la inmersión en agua. ¿Cuál es nuestra circuncisión física? No espiritual, mire. Ojo, no estoy hablando de circuncisión espiritual. La espiritual es en el corazón, punto. No podemos obviar que hay una circuncisión física. En este caso, la circuncisión física para el creyente en Yeshua Mesías es cuando hacemos la inmersión en agua, cuando hacemos la tevilá, lo que se conoce como bautismo, ¿sí? En agua, tevilá en agua, inmersión en agua. Esa es la circuncisión física, aprenda eso, física.
Ojo con eso. En donde ustedes son sepultados con Él. Por eso cuando entramos al agua, somos sepultados con Él. Y también son resucitados. Cuando salimos del agua, somos resucitados. Entonces la entrada en el agua marca la circuncisión. Y la salida del agua, entonces queda allí ya establecida esa circuncisión física, que es a través de la inmersión en agua. Y dice, y también son resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y estando ustedes muertos a las transgresiones, a incircuncisos de su carne, les ha hecho vivir juntamente con Él. Y nos ha perdonado generosamente todas las transgresiones. Él borró el acta escrita de sentencias que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, ¿qué fue lo que Él borró? Todas las imputaciones. El acta escrita de sentencias. Así dice el texto que hay allí, el texto griego. ¿Qué fue lo que Él borró? Él no borró la Torá. Algunos dicen, mira, Él borró la Torá. No, Él no borró la Torá. Él borró el acta que estaba escrita, el acta escrita de sentencias. Es decir, a lo que estábamos sentenciados. ¿Y qué dice la Biblia? Que a qué estábamos sentenciados. A la muerte. Por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces dice que borró el acta escrita de sentencias. No la Torá, sino las sentencias que había en contra de nosotros. Que nos era contraria. Él borró el acta escrita de sentencias que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y las autoridades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Por tanto, mire lo que dice el apóstol, ojo con esto, nadie los critique a ustedes por lo que comen y beben, o porque celebren las fiestas sagradas, los novilunios o los días de Shabbat, lo cual es la sombra de lo venidero, ciertamente del cuerpo del Mesías. No se dejen descalificar de aquellos que se ufanan en su humildad y en su servicio, en su devoción a los ángeles, y que con visiones se inmiscuyen en lo místico, hinchados de vanidad por su mente carnal, y no se aferran a la cabeza. ¿Quién es la cabeza? El Mesías, Yeshua, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Entonces, miren esto tan importante, el versículo 16. Mire que el apóstol Pablo está hablando a quienes, veamos esto, él está hablando a creyentes en Yeshua Mesías. ¿De dónde venían todos estos creyentes? Pregunto yo, ¿no? ¿De dónde venían todos estos creyentes de Colosas, ¿no? Allí de la región de Colosas. La mayoría de estos creyentes venía de una religión y de un sistema religioso, ¿qué? Pagano. Sistema religioso donde ellos estaban por lo general acostumbrados a celebrar, ¿qué? Fiestas paganas a sus dioses. Así como muchos de ustedes que vienen del paganismo, vienen del sistema religioso tradicional y que celebraban una cantidad de fiestas. ¿Cuántos de ustedes de pronto no celebraron fiestas católicas como la Navidad, por ejemplo, que es una fiesta meramente católica que fue tomada por el catolicismo y adoptó una fiesta pagana y la arropó de Navidad, ¿no? Del nacimiento de Yeshua. Y eso es algo meramente católico, en realidad, porque fue el catolicismo el que hizo esto, ¿no? Que se inventó esto de decir que en el 25 de diciembre nació el Mesías. Eso lo inventó el catolicismo, lo instituyó como doctrina, y todos sus fieles y todos sus devotos, todos los que pertenecen al sistema religioso católico romano, que son allí, que están bajo la autoridad papal, pues celebran el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo, de Yeshua, ¿sí? Entonces, obviamente nosotros no estamos en contra de eso, porque pues si la gente está bajo el dominio papal y quieren estar bajo el dominio papal, pues cada uno escoge bajo qué dominio está, ¿no? Entonces hay personas que dicen, no,
El Papa es mi dominio, mi Señor, por tanto yo celebro lo que la Santa Iglesia Católica Romana me enseña, que es el 25 de diciembre, es el nacimiento de Jesucristo. Y como yo me someto al Papa, entonces como el Papa es mi autoridad, por eso celebro el día que el catolicismo señaló como el día del nacimiento de Jesucristo y no lo que enseña la Biblia. Entonces, claro, uno respeta eso, ¿cierto? Claro, Entonces, sí. claro, lo celebra, claro, pero nosotros nos sometemos al Señor, a Yeshua, a la Escritura. Así como hay unos que someten al Papa y celebran el 25 de diciembre el nacimiento de Jesucristo, nosotros nos sometemos a la Escritura que sí nos enseña qué día realmente nació Él, porque pues la Biblia lo enseña, que nació en un primero del mes séptimo del calendario hebreo llamado Tishrei, ¿sí? Que es cuando celebramos una celebración muy especial bíblica, que se llama Yom Teruah, que significa día de proclamación. Pero ese no es el tema, ¿no? No. Entonces, dice allí, por eso dice, por tanto, toda esta gente venía del paganismo, la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba cuando esta gente se convertía a Yeshua? Pues que la mayoría de ellos empezaban a caminar conforme a ¿qué? A la palabra. A la palabra del eterno Dios. Entonces ya no participaban de las fiestas que hacían en el paganismo, ya no participaban de los banquetes. ¿Se imagina cuando le hacían esos banquetes a Zeus? Y eso era lechona por todo lado, ¿no? Marrano, cerdo por todo lado. Y pasen para acá ese chicharrón, ¿no? Bien peludo, ese chicharrón allí, pásenlo. Y me imagino ellos felices comiendo su puerco, marrano y cochino, ¿no? Sí. Sí. Entonces, eso... Ellos, por lo general, cuando yo me invitaban a la iglesia, cuando salía a predicar, ¿no? Yo siempre yo les advertía a los pastores donde yo iba, pues que yo no comía cerdo, ¿sí? Entonces los pastores me decían, no, usted no come cerdo, ¿cierto? Yo sí, yo no como cerdo por 3 cosas, por puerco, marrano y cochino. Sí. Sí. Entonces, me imagino que se metían esos banquetes y claro, llegaban las fiestas patronales, esas fiestas que estaban acostumbrados, y ya estos creyentes en Yeshua decían, no, yo ya no participo de eso. Entonces, pero venga, pero ¿cómo no va a comer esto? Entonces empezaban ¿a qué? A criticarlos. Pero usted ya se judaizó, ¿qué le pasó? Venga, celebremos a Zeus, celebremos a Afrodita, bueno, celebremos a todas estas deidades, por aquí, por allá, Saturno, bueno, todas las deidades que tenían allí y que comían. Entonces estas personas, nuevos creyentes, pues empezaban a celebrar, los creyentes en Yeshua, ellos venían del paganismo, entendamos esto. Sí. La mayoría de estos venían del paganismo, amados hermanos, de Colosa, porque eran regiones del Asia Menor que estaban bajo el dominio de Roma. Ellos venían, esa era su condición, ese era el contexto. Entonces estaban allí. No vivían de acuerdo a la palabra, ahora empiezan a vivir de acuerdo a la palabra. Y ese vivir de acuerdo a la palabra, pues traía críticas, traía señalamientos. Entonces empezaban a criticarlos por la forma en que comían. Ya no comen puerco, ya no comen marrano, que ya no comen rata, pero si la rata asada es tan rica, ¿no? Los ratones ya no comen ya no comen gatos, ya no comen perros y todo esto. Porque muestra la Biblia que incluso los ratones, por eso la Biblia habla, ¿no? Hacían parte de esos festivales, los ratones, las ratas, ¿sí? Entonces, ya no comen nada de esto por esta gente que se cree. Y también, entonces, frente a las fiestas, mire lo que dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie los critique a ustedes por lo que comen y beben, o porque celebren las fiestas sagradas, las fiestas del eterno Dios. Claro, ya no celebraban las fiestas de los dioses paganos, ahora empezaban a celebrar disque Pesaj, disque Shavuot, disque Sukkot. ¿Qué es eso? Y empezaban a criticarlos. Y luego disque los Rosh Hodesh, las lunas nuevas, que son los novilunios, ¿no? Los novilunios significa lunas nuevas, ¿sí? Novilunios, lunas nuevas. Los Rosh Hodesh, el inicio, ¿no? De los ciclos de las lunas nuevas, que ahí el Señor nos llama, pero ¿cómo así?
que ellos que tienen santa convocación y se reúnen para las lunas nuevas. ¿Qué es esto? Y peor, los días de Shabbat. Gente que no estaba acostumbrada para nada a celebrar nada de Shabbat. Entonces los empezaban a criticar. Y esto debe quedar muy claro porque este texto lo usan muchas personas, Sí, ya. pero a la inversa, ¿no? Sí. No me diga nada de ese Shabbat ni de esas fiestas, porque nadie debe criticarme acerca del Shabbat. Es que el apóstol Pablo no estaba diciendo eso, porque los que venían era del paganismo. Y al venir del paganismo no precisamente celebraban fiestas al eterno Dios, no precisamente celebraban el Shabbat, no precisamente se guardaban en las comidas de qué comían. No, amados hermanos. En el paganismo comían de todo. En el paganismo nada de las fiestas sagradas del eterno Dios y los Shabbat. Pero como ahora vienen a Yeshua, entonces los empiezan a criticar porque empiezan a vivir de acuerdo a la Torah. Y como empiezan a vivir conforme a la Torah, entonces los criticaban. Y es en ese contexto que el apóstol Pablo dice, nadie los critique a ustedes por lo que comen. Es decir, si ustedes guardan la dieta de diferenciar lo impuro de lo puro, nadie tiene por qué criticarlos. Si ustedes celebran las fiestas sagradas del eterno Dios, nadie tiene por qué criticarlos. Si ustedes celebran los Rosh Hodesh, los novilunios, las lunas nuevas, nadie los tiene por qué criticar. Si ustedes celebran los días de Shabbat, nadie los puede criticar. Precisamente por él en los versículos anteriores ha hablado que nadie, en el versículo 8, él ha dicho que nadie los quiera esclavizar nuevamente por medio de vana y engañosa filosofía que se basa en la tradición de hombres, que es conforme a los principios del mundo, los principios mundanos. Porque ellos venían de practicar los principios, ¿qué? Mundanos. No era que venían de practicar justo la Torá. O sea, eran personas que practicaban la Torá, que practicaban las fiestas, que practicaban el Shabbat, que practicaban el alimento, diferenciando entre tahor, que es puro, y tamé, que es impuro, practicando todo lo que eran los novilunios. Entonces el apóstol Pablo ve que ellos vienen practicando todo esto y le dicen, no, ahora quiten todo eso, dejen de practicar, dejen de comer puro e impuro, tahor y tamé, dejen de practicar el Shabbat, dejen de practicar esa fiesta y que nadie los critique por dejar de practicar. No, ese no es el contexto. El contexto, versículo 8, es que vienen de un contexto mundano, de practicar cosas conforme a los principios del mundo, no de la palabra, no de la Torá. Ojo con esto. Ahora que están en el Mesías, lo tienen que practicar conforme al Mesías. Y como estaban en el Mesías, entonces se les dice a ellos que deben de practicarlo conforme a lo que está establecido en el Mesías. Y en lo que está establecido en el Mesías es la palabra de Dios, es la Torá del eterno Dios. Entonces, por eso dice el versículo 18, no se dejen descalificar de aquellos que se ufanan en su humildad y en el culto a los ángeles, y que con visiones se inmiscuyen en lo místico, hinchados de vanidad por su mente carnal, y no se aferran a la cabeza, de lo cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento de Dios. Entonces era gente que se ufanaban de una humildad que no tenían y de servir a los ángeles, ¿no? A las criaturas celestiales. Y eso era algo, ¿sí? Que le presentaban culto, le presentaban adoración, le rendían culto aún a las criaturas celestiales, a los ángeles, porque en el mundo pagano creían también en esto, ¿sí? En los seres celestiales. ¿Y qué hacían? ¿Les rendían qué? Culto. Les rendían culto, amados hermanos, les rendían a ellos devoción a los ángeles. Precisamente, por eso les digo, no era el contexto que ellos venían viviendo conforme a la Torá, sino un contexto pagano e idolátrico. Y que con visiones, tenían visiones, ¿no? Se inmiscuyen en lo místico. Entonces tenían visiones místicas.
y en esas visiones místicas que ellos tenían, creían tener la verdad. Y por eso dice, hinchados de vanidad por su mente carnal. Entonces tenían una mentera en las cuestiones ¿qué? De la carne. Por eso no se aferran a la cabeza, que es el Mesías. Y nosotros tenemos que estar aferrados al Mesías. Entonces, el apóstol Pablo está dando aquí una indicación exacta a los nuevos creyentes. Es decir, los nuevos creyentes guardaban las fiestas, guardaban los novilunios, las lunas nuevas, guardaban los días de Shabbat y se guardaban de lo que comían, diferenciando entre lo puro y lo impuro. ¿Y qué dice él? Nadie los critique a ustedes. Nadie tiene por qué descalificarlos a ustedes. No se dejen criticar, no se dejen intimidar. Porque eso es lo primero que hace la gente. Empezarnos ¿a qué? A criticar. O no nos critican por guardar Shabbat. Claro. O no nos critican por guardar las fiestas. O no nos critican cuando empezamos a separar lo puro de lo impuro. ¿Sí? ¿A usted qué le pasa? ¿Se enloqueció? Todo desde chiquito, desde niño comiendo marrano y ahorita pues le dio porque ya no. Claro, sí. No, es que algunos me han contado eso. Han tenido problemas con sus familias, con sus padres, por ejemplo. Sí, papás, pues ahora he conocido la verdad, pero ¿cómo así? Y empiezan a criticarlos. Nadie tiene por qué criticarlos, nadie tiene por qué descalificarlos. No se dejen descalificar, no se dejen criticar por aquellos que los quieren descalificar a ustedes. Entonces, amados hermanos, aquí nosotros tenemos una prueba de que realmente el apóstol Pablo estaba dando instrucciones a que perseveráramos en guardar las fiestas, los novilunios, los días de Shabbat para el Señor. Amén. Ahora, si nosotros saltamos a la carta de los Hebreos, capítulo 3, vayamos rápidamente, vamos a encontrar algunas cosas muy, muy, muy importantes. Hebreos, capítulo 3. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Hebreos, capítulo 3. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, ¿cómo nos llaman? ¿Hermanos qué? Santos. Recordemos quién es un santo. Todos nosotros somos llamados a santidad, es decir, apartados para Dios. No apartados de Dios, sino para Dios. Nos apartamos del mundo, de las cosas del mundo, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es alguien que es santo, eso es un santo. Esa es la verdad, ese es un santo y nosotros debemos ser santos en vida. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren completamente a Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Quién es Yeshua? Nuestro apóstol y sumo sacerdote. La pregunta es, ¿estamos siguiendo las indicaciones de nuestro apóstol y sumo sacerdote, Yeshua? Yeshua como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el cual es fiel a aquel que lo constituyó, como también lo fue Moshe en la casa. Entonces dice que Yeshua fue constituido, ¿por quién? Por aquel. ¿Quién es aquel? El Padre. Él es aquel. ¿Quién lo constituyó a Yeshua como apóstol y sumo sacerdote? El Padre eterno. Y Yeshua permanece fiel a aquel que lo constituyó. Es decir, que Yeshua permanece fiel ¿a quién? Al Padre. Así como nosotros debemos ser fieles a Yeshua, y Yeshua permanece fiel al Padre. Así que ser fiel a Yeshua significa serle fiel ¿a quién? Al Padre. Entonces dice aquí, como también lo fue Moshe, el profeta, en la casa. Por lo cual, él ha sido considerado digno de mayor gloria que Moshe. Yeshua es superior ¿a quién? A Moshe. Así como mayor honra tiene el constructor que la casa. Porque toda casa es construida por alguien, pero el que hizo todo es Dios. Y Moshe realmente fue fiel sobre toda la casa como siervo, para testimonio de las cosas que se habían de decir. Pero el Mesías estará como hijo
sobre su casa, y esa casa somos nosotros si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Escuche bien. Pero el Mesías estará como hijo. ¿Cómo está el Mesías? Como hijo. ¿Como padre o como hijo? Como hijo. Como hijo. ¿Cómo está el Mesías? ¿Como padre o como hijo? Como hijo. Como hijo. Dice, estará como hijo sobre su casa. ¿Sobre cuál casa? No sé. Dice, y esa casa somos nosotros. Entonces, la casa somos nosotros. Entonces, Yeshua, Mesías, está sobre nosotros. Pregunto, ¿está sobre nosotros como padre o como hijo? Como hijo. Sobre nosotros. Sobre esta casa que somos nosotros. Pero si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. Versículo 7. Por eso, como dice el Espíritu del Santo, si ustedes oyen su voz, ¿sí? Hoy, dice así, dice, por eso, como dice el Espíritu del Santo, hoy, si ustedes oyen su voz, hoy, si ustedes oyen su voz, ojo con eso, ¿cuándo? Hoy. Hoy. Hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus padres me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposadero. ¿Cómo dice allí? En mi ira juré que no entrarían en mi reposo. En mi reposo. Casi en todas las Biblias dice así. ¿No entrarían en qué? En mi reposo. Y digamos que está bien. Entonces alguno dice, entonces usted ¿por qué lee en mi reposadero? ¿Qué es eso? Bueno, cuando nosotros leemos el Salmo 95, es donde está, digamos, esto que se está citando, el Salmo 95, el versículo 11 precisamente. Ahí vamos a encontrar que dice, no entrarán, la mayoría de las Biblias está escribiendo, dice, no entrarán en mi reposo, ¿no? Pero nos encontramos, y voy a usar para esto el tablero, ¿sí? Nos encontramos con una palabra hebrea, que es la palabra menujá. Voy a escribirla. Menujá. ¿Qué es menujá? Menujá significa lugar de descanso, lugar de reposo. Literalmente es un lugar. Entonces, esta palabra viene de una palabra que es la palabra nuach. Nuach. De esta palabra nuach, tal vez usted ha escuchado un nombre que le va a sonar mucho. Noach. Noach. Noé. Noé, ¿sí? Noach, Noé, ¿sí? Por eso cuando el padre de Noach puso nombre a él, dijo, se llamará Noach porque éste nos dará, ¿qué? Reposo, descanso de nuestras obras. Entonces, menujá, que viene de Nuach, que Nuach significa reposo. Entonces, ¿qué significa Nuach? Nuach significa reposo. Reposo. Menujá, en hebreo, por lo general, hay algo que se conoce como la mem. Mem es una letra que suena como una M en el español. Mem es una letra, ¿sí? La mem, ¿sí? Mem. La mem, que es la mem locativa. Entonces, mire que aquí tenemos la mem. Escuchen el sonido. Menujá. 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 Esa es la mem locativa, es decir, está hablando de un lugar de ¿qué? De reposo, porque es la combinación de la mem locativa en el hebreo, ¿sí? Más la palabra nuach, ¿sí? Que conforma entonces una palabra de la cual sale menujá, ¿sí? Entonces, menujá, literalmente, si usted lo busca en un diccionario, la palabra hebrea menujá,
usted va a ver que la mayoría de los diccionarios le van a decir lugar de descanso, lugar de reposo, lugar de, un reposadero, un descansadero. Eso es literalmente un lugar, refiriéndose a un lugar donde podemos reposar. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra que hay allí en el texto que acabamos de leer de Hebreos, dice allí, jamás entrarán en mi reposadero. La palabra griega es la palabra katapausis, ¿sí? Quiero ponérsela aquí, que es la que tiene que ver con menujá. Katapausis, ¿sí? Katapausis, ¿sí? Esta palabra, katapausis, es reposadero también. Es lugar de reposo, ¿sí? Es lugar lugar donde se puede descansar. Es como un descansadero. Entonces, por eso, digamos que yo les traduzco a ustedes reposadero. Aunque es correcto también, como lo hacen la mayoría de las Biblias, ¿no? Mi reposo, entendiendo que quién es nuestro reposo. O sea, ¿quién es nuestro lugar de reposo? Yeshua, ¿sí? Entonces, Yeshua es nuestro lugar de reposo. O sea, entrar en Yeshua es entrar en nuestro reposadero, en donde podemos nosotros en donde podemos decir, voy a descansar, ¿sí? Entonces, es un lugar donde podemos descansar, donde podemos reposar, porque no todo lugar es bueno para uno descansar, No, claro. ¿sí? Tiene que ser un lugar que esté acondicionado, en el cual nosotros podamos, ¿qué? Reposar, descansar. Entonces, por eso dice allí el versículo 11, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposadero. Cuídense, versículo 12, ustedes, hermanos, de que ninguno tenga un corazón pecaminoso. Ojo con esto. ¿Qué es lo que impide que podamos entrar entonces en nuestro reposo? Que es Yeshua, nuestro reposo. Sí, alguien podrá decir, sí ve que Yeshua es nuestro reposo, entonces yo para qué el día de Shabbat. Ojo, no nos vamos a adelantar. Ojo, sí, Yeshua es nuestro lugar de reposo, o sea, entramos en Yeshua, nos adentramos en él y entonces podemos decir que en él está nuestro reposadero. Y dice acá, cuídense ustedes, hermanos, de que ninguno tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace apartar de Dios y de su palabra? Precisamente tener un corazón pecaminoso, es decir, un corazón tendiente al pecado. ¿Y qué es el pecado? Violación de la Torah. El pecado es violación de la ley de Dios. El pecado es infracción de la ley de Dios. Eso es el pecado, la violación de la Torah. Entonces, tener un corazón pecaminoso es un corazón que es tendiente a violar la ley de Dios, a violar la Torah. Y eso es lo que nos impide a nosotros entrar plenamente en nuestro reposadero. ¿Quién es nuestro reposadero? Es Yeshua. Yo no sé si usted en su casa tiene un lugar de reposo, donde usted pueda decir, me voy a recostar un rato y quiero descansar, voy a reposar un momento. Y ese es nuestro lugar de reposo, ¿cierto? De reposar, de descansar, de obtener ¿qué? Nuevo aliento, nuevas fuerzas, porque eso es lo que hacemos. En el reposadero, ¿qué hacemos? ¿Para qué reposamos? ¿Para qué descansamos? ¿Cuál es el propósito de descansar y de reposar? Tener nuevas fuerzas. ¿No es tener nuevas fuerzas? ¿No es revitalizarnos? Nos regeneramos. Por eso es el sueño, por ejemplo. Claro. Por eso es el sueño. Sí. Para regenerar nuestras células. Así es. Entonces nosotros, y para eso necesitamos un lugar, ¿no? De poder descansar, un lugar que sea correcto, apto, para que nosotros realmente podamos, ¿qué? Descansar, reposar, y así poder tener nuevas fuerzas. Y Yeshua es nuestro reposadero, nuestro descansadero. ¿Sí? Ahí podemos entrar en él y podemos, ¿qué? Reposar. Pero tenemos que cuidarnos de tener un corazón pecaminoso. Nunca vamos a poder entrar al reposadero, que es ¿quién? Yeshua,
Nunca vamos a poder entrar en el reposadero si tenemos un corazón que es tendiente al pecado. Es decir, un corazón que tiende a violar lo que dice la Torá, la ley de Dios. Y peor, incrédulo. Es decir, un corazón que no cree lo que está establecido en la palabra. Sí. Porque cuando decimos que creemos a la palabra, cuando la hacemos. Ujú. Es incoherente decir que se crea la palabra cuando no se hace lo que ella dice que debemos hacer. Ujú. Y la palabra dice que nosotros debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, y parte de esa voluntad de Dios es que nosotros guardemos el Shabbat. Eso es lo que Dios estableció el día que el Señor estableció, amados hermanos. Así que nosotros debemos tener en cuenta eso. Allí está ese reposadero. Es Yeshua. Pero no podemos entrar al reposadero si tenemos un corazón maligno, pecaminoso e incrédulo, Ujú. que nos haga apartarnos del Dios vivo. Mire, ¿cuál es el problema de un corazón que tiende a alejarse de la Torá? Un corazón que tiende al pecado es que nosotros nos apartemos de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros quebrantamos la Torá, quebrantamos la ley de Dios? Nos estamos apartando de Dios. Cada vez que no cumplimos conforme a lo que dice la palabra, nos apartamos más y más y más y más de Dios. En cambio, cuando vivimos conforme a la Torá, cuando vivimos conforme a la ley de Dios, ¿qué hacemos? Nos acercamos, ¿qué? Más y más y más. Por eso es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un regresarnos a Dios. ¿Por qué? Porque nos estábamos yendo tan alejados de Dios, nos estamos alejando tanto hasta que reaccionamos y entendemos que debemos volver a la casa del Padre. Entonces empezamos a vivir conforme a su palabra, conforme a su Torah, conforme a sus mandamientos, a su ley, y lo que empezamos a hacer es un acercamiento. Y cada paso, cada vez que practicamos la Torah, cada vez que guardamos, por ejemplo, Shabbat y todos los mandamientos, es un paso que nosotros estamos dando en acercarnos al Padre Eterno. Por ejemplo, hoy, en este Shabbat, ¿qué estamos haciendo? Un paso más de acercamiento a nuestro Padre Celestial. En este Shabbat nos estamos acercando, escuchamos la voz de Dios, atendemos su voz, significa que nos estamos acercando a Él. En vez de apartarnos, en vez de alejarnos de Dios, lo que estamos haciendo es que acercarnos a Él. Versículo 13. Antes bien, dice la palabra, exhórtense los unos a los otros cada día, en tanto que aún se dice, que todavía se dice, hoy, mientras esté vigente ese hoy. Ese hoy significa este es el día de arrepentimiento, este es el día para escuchar la voz de Dios, este es el día, no esperes para mañana, porque mañana tal vez sea muy tarde, porque tal vez mañana ya no haya posibilidad. ¿Cuándo es el que hay que obedecer? Hoy. Así que nosotros no podemos dilatar nuestra obediencia, no podemos dejarla para mañana. Como decían los abuelos, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Entonces esto es urgente, esto hay que hacerlo hoy, hoy. Hoy, no dejemos para otro momento, no dejemos para otro día. Por eso nos tenemos que exhortar los unos a los otros. Por eso la persona que está a su lado, si tiene una persona, dígale, hoy, es hoy. Entonces, ¿por qué esperar? Si sabemos que debemos vivir conforme a la Torá y conforme a los mandamientos del eterno Dios, ¿qué tenemos que esperar? ¿Qué es lo que tenemos que aplazar? ¿Por qué decir, listo, está bien? Bueno, sí, yo creo que hay que guardar entonces Shabbat. Ok, entonces pues ya entendí, pero pues voy a esperar un poco más para empezar a guardarlo. ¿Cuál sería el propósito? ¿Por qué no empezar hoy? ¿Por qué no dar el paso hoy? ¿Por qué no hacerlo, amados hermanos? Hoy. No dilatemos, no aplacemos. ¿Cuándo es? Hoy. Hay muchos que quieren dar este paso, pero lo van dilatando, y hemos conocido casos y están allí y todavía lo siguen dilatando. Parece que para ellos fuera no hoy, sino mañana. Y ahí no dice mañana, dice hoy. Es decir, la decisión que debemos tomar, la debemos tomar
Hoy, tome la decisión de una vez en el nombre de Yeshua. Si usted ha estado dudando, tome la decisión hoy. Y por eso dice acá, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Claro, el problema es que vamos aplazando y aplazando y aplazando lo que sabemos que debemos hacer, que el pecado nos va endureciendo y ya va a ser muy difícil luego dar el paso. El paso hay que darlo cuando en el nombre del Señor hemos recibido ya el llamado y hemos creído. Claro. Si nos ponemos a aplazar eso y lo aplazamos, luego va a ser muy difícil y ya no vamos a poder. Ya el corazón va a estar bien endurecido. Por eso dice, ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué? Porque están aplazando y aplazando. No, mañana. No, el próximo Shabbat empiezo. Y llega ese Shabbat, no, el otro. Y así, y pasa el año, y pasa el tiempo, y mucho más tiempo, y no lo hacemos. Cuando la decisión y la determinación debemos tomarla hoy. Versículo 14. Pues hemos llegado a tener parte con el Mesías, a fin de que retengamos firmes hasta el final el principio del fundamento. Aleluya. Mire lo que dice. Al nosotros tener parte en el Mesías, ahora tenemos parte en el Mesías, ¿sí o no? Sí. Porque ahora somos parte de su cuerpo. Así como el Mesías es la cabeza. ¿Quiénes son los que leíamos ahora en Colosenses? ¿Quiénes no tienen parte en el cuerpo, que no se someten a la cabeza? Pues los paganos. Claro. Los que están apartados, los que viven conforme a las filosofías de este mundo, a las costumbres de este mundo. Pero ahora nosotros, dice la palabra, tenemos parte con el Mesías, es decir, tenemos parte en su cuerpo, donde Él es la cabeza, a fin de que retengamos firmes hasta el final el principio del fundamento. ¿Cuál es el principio del fundamento? La palabra. La palabra es el principio y hay que retenerlo, amados hermanos. Retener el principio del fundamento. Como se ha dicho, versículo 15. Hoy, si ustedes oyen su voz, ¿cuándo? Hoy. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Mitzrayim, de Egipto, guiados por Moshe? Todos esos que salieron de Egipto, que salieron bajo esa mentalidad de esclavitud, fueron los que terminaron rebelándose, amados hermanos. ¿Por qué? Porque les pesó más en su corazón la costumbre de Egipto. Nunca salió de Egipto. Pesó, o sea, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió del corazón de ellos. Y pesó más la costumbre de Egipto en ellos, las cosas del mundo de Egipto, que lo que Dios tenía para ellos. Que es lo que pasa muchas veces en la iglesia del Señor. Pues hay muchas personas que vienen, pareciera que caminaran con nosotros, pero de cierta manera nunca se adaptan, nunca terminan haciendo obediencia. Entonces, a pesar de que estén ahí en medio de nosotros, pues como dice la palabra, no eran de nosotros, porque terminan muriendo en el desierto porque se rebelan y nunca toman decisiones trascendentales para su vida espiritual. O sea, eso que está pasando ahí que nos narra la palabra, pues es como si estuviera contando la misma situación que tenemos actualmente, ¿no? Entonces hay que evaluarnos si nosotros somos de los que hemos realmente renunciado al Egipto espiritual, o como hoy es el día, hoy es el día de que nosotros tomemos decisiones, entonces decir, bueno, si no lo he hecho, a partir de hoy lo voy a hacer, para no perecer en medio del desierto. Así es. Entonces por eso dice aquí, ¿no fueron acaso todos los que salieron de Mitzrayim? Mitzrayim es Egipto, guiados por Moshe. ¿Y con quién se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposadero, sino a los que desobedecieron?
como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su falta de fe. ¿Por qué no pudieron entrar en el reposadero? ¿Por su falta de qué? De fe. Es decir, en ellos no había fe. Y recuerden, amados hermanos, que la fe es lo que nos permite a nosotros asirnos, agarrarnos fuertemente. Y es por medio de la fe que nosotros confirmamos la Torá. Eso es lo que dice precisamente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 30, lo dice, ¿sí? Que la fe es la confirmación de la ley, la confirmación de la Torá. Entonces, como ellos no tuvieron fe, no pudieron confirmar la Torá en sus corazones. La falta de fe en ellos no les permitió confirmar la Torá. Y por eso es que nosotros en esta vida de fe, porque nosotros caminamos por fe y es por fe que nos movemos, amados hermanos, y es de fe a fe, como dice la palabra, porque la fe es la confirmación de la ley. La fe es la confirmación de la Torá, tal como lo enseña el apóstol Pablo en capítulo 3 de Romanos. Nosotros confirmamos la Torá, la ley, por medio de la fe. Por eso él dice, ¿acaso invalidamos la ley de Dios a través de la fe? No, más bien antes que confirmamos la fe, confirmamos la ley por medio de la fe. Entonces la fe está dada para que nosotros confirmemos la Torá, para que nosotros confirmemos la ley. Es decir, que la fe es lo que nos permite a nosotros afianzarnos y afirmarnos en la Torá, afirmarnos en la ley de Dios. Eso es lo que hace la fe. Y por eso dice que todos estos desobedecieron, fueron desobedientes y murieron en sus pecados y no pudieron entrar entonces en el reposadero. ¿Por causa de qué? De la falta de fe. Capítulo 4. Dice el capítulo 4. Temamos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo, en su reposadero, sigue vigente. Mire, ¿sigue vigente? Sí. La promesa de entrar en el reposadero, ¿sí o no? Sí. Sigue vigente. La promesa de entrar en su reposo, en su reposadero, sigue vigente. Es decir, que nosotros tenemos la promesa que podemos entrar ¿en quién? En nuestro reposadero. ¿Y quién es nuestro reposadero? Yeshua es nuestro reposadero. ¿Sí? Recuerden, ¿no? Menujá, reposadero. Katapavsis, ¿sí? Reposadero. Reposadero en griego, katapavsis. Y en hebreo, menujá. Menujá, como se lo escribía ahora en el tablero, ¿no? Ese es el reposadero. Entonces, ¿quién es el reposadero de nosotros? Yeshua. Es decir, Él es el lugar de nuestro reposo. Es en Él en quien entramos. Por eso Él dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré reposar. Vengan a mí, o sea, entren. En Él es que nosotros descansamos, decimos, ¡oh! ¡Qué buen reposadero es este! No, ¿cuál qué bueno? No, ¡qué excelente! ¿No? Reposadero es nuestro Mesías. Es el mejor de todos. Y sigue vigente, la promesa está abierta. Temamos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposadero sigue vigente, algunos de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado el evangelio, pero a ellos no les sirvió de nada la palabra que escucharon, porque no estaba impregnada de la fe de los que habían prestado atención, de los que habían obedecido. O sea, los que obedecieron estaban impregnados de fe. ¿Y qué es la fe? La confirmación de la Torá, de la ley. O sea, que estaban impregnados de, amén, sí, la Torá hay que cumplirla. No, la Torá de Dios hay que cumplirla. Es que la Torá es de Dios y hay que cumplirla y la vamos a cumplir. Entonces estaban prestos. Pero había otros que sencillamente no tenían fe. Al no tener fe, no tenían entonces esa confirmación de la ley, de la Torá en sus corazones. Entonces dudaban, ay, ¿será que eso hay que hacerlo? Oyeron, pero no hicieron. ¿Será? Pues sí, hemos escuchado porque por eso dice, no les sirvió de nada
oír la palabra. No le sirvió De nada. Oyeron la palabra, pero No, solo oidores. Y eso es lo que pasa con la mayoría de la gente, ¿no? Sí, lo que Que decíamos oyen la ahorita. palabra, pero simplemente Ujú. no sirve de nada la palabra porque no la obedecen. Porque la palabra solo le trae a uno beneficio cuando se obedece. Pone por obra. Si nosotros obedecemos la palabra, ahí va a estar el beneficio. Pero ¿de qué sirve solamente oírla y ya? No prestar atención a ella realmente y no quererla obedecer. Entonces, hoy hay muchos así, que ven que la palabra dice que hay que guardar Shabbat, pero dicen, no, yo prefiero obedecer al Papa. El Papa es mi autoridad. Y si mi santo Papa dijo que es el domingo, pues yo guardo el domingo, que es el día del Señor, tal como está establecido, porque el Papa es mi dominio, porque el Papa es mi Señor. Eso es lo que están diciendo, ¿o no? Claro. Claro, porque ¿quién se inventó eso del domingo? Eso del domingo viene a través de Roma, por medio de Constantino, y fue luego legado precisamente al poder católico, al poder jerárquico del catolicismo. Porque no nos olvidemos que si bien Constantino Constantino fue emperador de Roma, fue el primer papa del catolicismo. En realidad él fue el primer papa, y eso no lo sabe la mayoría de la gente. Él fue el primado, él fue el que tuvo el poder, ¿sí? No Pedro, como quieren decir algunos, no, Shimón, ¿sí? Pedro, Shimón, no, Kefas, no, sino que fue Constantino. Entonces, bajo esa jerarquía, muchos están dominados y siguen dominados por el catolicismo, siguen dominados por Roma, ¿sí? Son católicos romanos porque guardan y siguen la orientación y la disposición y el decreto papal. Entonces, dice aquí, versículo 2, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado el evangelio, pero a ellos no les sirvió de nada la palabra que escucharon porque no estaba impregnada de la fe de los que habían prestado atención, de los que habían obedecido, oído. Pero los que hemos creído, entramos en el reposadero. ¿Cuántos están en el reposadero? Uy, amén. ¿Quién es el reposadero? Yeshua. Pero los que hemos creído. Hay que creer lo que dice la palabra. Nosotros debemos creer a la palabra. No simplemente ser oidores de la palabra, como muchos que la escucharon, pero no les sirvió de nada. Tenemos que oír la palabra y creerla. Oírla y decir amén a esa palabra. Dice el cuarto mandamiento, recordarás el día del Shabbat. Amén. Porque amén precisamente es una palabra, ¿sí? Que viene de la raíz amán, de la cual también viene la palabra fe, emuná. ¿Sí? Amén y emuná vienen de la misma raíz, amán. Entonces, amán significa aferrarse a algo. Entonces, la emuná, que es la fe, es la fuerza con la que me aferro. Entonces, amén, dice el cuarto mandamiento, ¿sí? Te acordarás del día de Shabbat para santificarlo. Entonces, ¿qué debemos decir nosotros? Amén. Creemos, eso significa creer. Yo estoy creyendo, amán en hebreo. Creo, entonces me aferro a esto y aplico la emuná para fortalecerme, para fuerza, con fuerza y me aferro de eso. Esa es la emuná, la fuerza con lo que me aferro y nadie. Así me critiquen, así me señalen, así me digan judaizante, lo que sea. Nada. Ahí me quedo clavado a la palabra de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposadero. Entonces, ¿quiénes son los que van a entrar en el reposadero? ¿Quiénes son los que entran en el lugar del reposo? Que es Yeshua. Los que hemos creído. Como está dicho, dice acá, tal como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposadero. No obstante, sus obras ya habían sido acabadas desde la fundación del mundo. Por eso dijo así en cierto pasaje respecto al séptimo día, y cesó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y mire que esto va y conecta precisamente con el séptimo día, cuando Dios cesa, y por eso dice que Dios bendijo y santificó ¿qué? El séptimo día en Génesis. Génesis 2:2.
En Génesis dice la palabra que Dios cesó de toda su obra en el séptimo día. Y dice, ¿y por eso qué? Bendijo y santificó al séptimo día. Entonces, ¿quién fue el que bendijo y santificó al séptimo día? Dios, el Creador. ¿Quién fue el que bendijo y santificó el domingo, el primer día de la semana? ¿El domingo? Papa. Roma. Entonces, ¿a quién nos vamos a someter? Entonces, por eso dice aquí, ¿sí? Por eso dijo así en cierto pasaje respecto al séptimo día, y cesó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Pero en otro pasaje dice, jamás entrarán en mi reposadero. En mi menujá, ¿no? Menujá, reposadero. Por tanto, puesto que falta, escuchen bien, que algunos entren en él, y los que antes oyeron el evangelio no entraron a causa de su desobediencia, los que antes oyeron el evangelio. Estos que antes oyeron el evangelio son los de atrás, los del tiempo de atrás, los que salieron de Egipto. Ellos escucharon el evangelio de Dios. No solamente ahora, sino desde ese entonces, el evangelio lo escucharon. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, claro, esperamos que muchos más entren en el reposadero. Y los que antes oyeron el evangelio no entraron a causa de su desobediencia, entonces, ¿por qué muchos no van a entrar en el reposadero? Por causa de su desobediencia. ¿Desobediencia a qué? A la palabra. ¿Desobediencia a qué? Al mandamiento. Por ejemplo, como dice allí, y cesó Dios de todas sus obras en el séptimo día. No quieren obedecer. No quieren obedecer. Entonces no entran en el reposadero por desobedientes, porque hay desobediencia en sus corazones. Y dice versículo 7, de nuevo, entonces dice acá, vuelvo y lo leo, versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y los que antes oyeron el evangelio no entraron a causa de su desobediencia, de nuevo fija un día después de tanto tiempo, como dice en el Salmo de David. Hoy. Sí, ¿cuál es el día? Hoy. Hoy. Sí, hoy en la voz de Dios. Lo que ya se ha citado antes. Hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón, que es lo que viene citando el escritor de la carta a los hebreos. Hoy, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón, el Salmo 95. Pues si Yehoshua, Yehoshua está hablando de Josué, Josué, ¿sí? El sucesor de Moshe, pues si Yehoshua les hubiera hecho reposar, no se seguiría hablando de ninguna manera acerca del día. Se sigue hablando acerca del día. Así que, escuche bien el versículo 9, el Shabbat ha quedado reservado para el pueblo de Dios. Y aquí me quiero detener un poquito. El Shabbat. Cuando usted revisa qué palabra aparece allí, mire que el escritor de la carta a los hebreos viene enunciando reposadero, que es la palabra hebrea menujá, y que allí está escrita en griego como katapavsis, ¿sí? Se les escribí, ¿no? Menujá en hebreo, katapavsis en griego. Y él viene enunciando esta palabra, pero ahora va a enunciar una palabra griega, pero que es una palabra que en realidad no es griega, sino que es una palabra construida a partir del hebreo. Y si usted revisa, si tiene la oportunidad de revisar un diccionario, vaya, revíselo. Y va a aparecer allí, en el versículo 9, usted se va a dar cuenta que vamos a encontrar entonces precisamente una palabra que es la palabra sabatismos. Esa palabra que aparece allí en Hebreos capítulo 4, donde estamos en este mismo, estamos en el... Hebreos 4. Sí, 9, eso, es que se me había, discúlpeme, se me había perdido, no lo encontraba. Ahí tenemos entonces esta palabra, la cual usted puede verificar, y usted se va a dar cuenta precisamente que el escritor utiliza una expresión sabatismo. Se lo voy a colocar acá. ¿Sí? Sabatismos.
¿Sí? ¿De dónde viene esta palabra? Esta palabra es una palabra que ha sido, no está traducida, sino transliterada, ¿sí? De la palabra Shabbat en hebreo. Porque esta palabra sabbatismo no existe en griego como tal, sino que es una palabra que se inventó, o es una palabra que se construyó a partir de una palabra hebrea, Shabbat. Es decir, que allí está hablando literalmente ¿de qué? Del Shabbat. Shabbat. Entonces, por eso dice el versículo 9, y me parece muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Mire cómo dice el versículo 9. Así que, mire cómo dice el versículo 9, no sé si en su Biblia lo dice así, pero escuche bien la lectura. Así que, el Shabbat, porque específicamente está hablando de, como dice ahí, sabbatismos, ya no usa más catapafsis, ¿sí? Sino sabbatismos. Así que el Shabbat, para referirse específicamente ¿a qué? Al Shabbat. Así que el Shabbat ha quedado reservado para el pueblo de Dios. ¿Qué es el Shabbat? Es el día reservado para el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿somos pueblo de Dios? ¿Usted es pueblo de Dios? ¿Se considera pueblo de Dios? Tremendo. ¿Quiénes son los que guardan entonces Shabbat? Los que son pueblo de Dios. ¿Para quién quedó reservado el Shabbat? Para el pueblo de Dios. Por eso solamente los que son pueblo de Dios, solamente los que son pueblo de Dios son los que guardan Shabbat. Aquellos que no guardan Shabbat son de otro pueblo. Claro, son otro pueblo, un pueblo que tiene su dirigente, un pueblo que tiene su dominio, un pueblo que tiene sus leyes, está legislado por el romanismo, está legislado por el Papa. Entonces no hay por qué criticarlos ni siquiera, porque al fin y al cabo le hacen caso a su Señor, le hacen caso a aquel bajo el cual están, se han sometido. Entonces, pues bueno, no se les critica, tienen su Señor. Identifican al Papa como su Señor, porque si el Papa no fuera su Señor, entonces se sujetarían a Dios. Pero vemos que no se sujetan a Dios, sino que se sujetan es al Papa. Porque ¿cuál es el día que ha quedado reservado para el pueblo de Dios? Día Shabbat. El Shabbat. No sé cómo dice su Biblia, permítame, yo busco cómo dice Reina Valera, porque me llama la atención ver cómo dice Reina Valera. Estamos en el versículo 9, ¿no? Dice Reina Valera del 60, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Bueno, eso es como, queda un reposo. Y acá literalmente sabbatismos, búsquelo, ¿sí? Es decir, hablando ya específicamente ¿de qué? Del Shabbat, para darle ya nombre específico, cosa que no hace Reina Valera porque dice reposo. Aquí ya se le está dando, versículo 9, ya se le está dando. Recuerde que al séptimo día Dios le dio nombre. ¿Cuál fue ese nombre? Shabbat. Shabbat. ¿Sí? Es como, ¿cuál es la forma transliterada de Shabbat al español? Sábado. Sábado. Sábado es la forma transliterada de Shabbat al español. Obviamente es una transliteración que se hizo a través de ¿quién? Del griego. Entonces, del hebreo pasó ¿a quién? Al griego. Y a partir del griego se le hizo la transliteración al español. Sábado. 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 ¿Sí? Sábado tiene que ver con Shabbat, en realidad. Entonces, por eso, amados hermanos, nosotros debemos entender, porque aquí ya el escritor de la carta me llama eso la atención, que viene usando la palabra reposadero, reposo, reposadero, reposo, reposo, reposadero, que es la palabra katapavsis en griego, ¿sí? Y de repente aquí ya habla lo cambia del Shabbat. Nombre específico. Lo dice. ¿Sí? Del nombre, ¿no? Es como que estuvieran hablando, permítame, me voy a poner de ejemplo, ¿sí? No me voy a malinterpretar, me pongo ejemplo, ¿sí? No, es que el pastor dijo esto, no, es que el pastor por aquí, no, pero es que el pastor sí, y el pastor esto, y el pastor, y de repente dice, sí, y de repente, entonces dice, Carlos Rabat. Bueno, el pastor puede ser cualquier pastor, ¿cierto? Carlos, sí, pastor, Carlos Rabat o cualquier otro. El pastor. Pero de repente dice Carlos Rabat.
ya me están identificando plenamente a mí. Ujú. ¿Sí? Sí. ¿De qué pastor están hablando? De Carlos Rabat. De Carlos Rabat, ¿sí? Claro. Están hablando, él está hablando es de Carlos Rabat. Esta persona, sí, escuchaban, la gente decía, sí, el pastor esto, el pastor por aquí, el pastor por allá, el pastor por El allá, y de nombre repente propio. ya, Ujú. Carlos Rabat. Nombre propio. Estaba hablando es del pastor Carlos Rabat. Ya, claro, con el nombre propio ya se identifica qué es. Y él aquí ya lo identifica plenamente. Así que el Shabbat ha quedado reservado para el pueblo de Dios. Por tanto, el que ha entrado en su reposadero también cesa de sus labores, tal como Dios de las suyas. Ujú. Así que, con diligencia, entremos en ese reposadero para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ujú. Tremendo eso. Mire que se nos manda que con diligencia entremos. Entonces, ¿cómo entramos en el reposadero que es Yeshua? Ujú. Obedeciendo. ¿Y cómo obedecemos? Pues guardando el día que ha sido reservado para el pueblo de Dios. ¿Y cuál es el día que ha sido reservado para el pueblo de Dios, que ha quedado reservado para el pueblo de Dios? El Shabbat. Lo dice aquí perfectamente. Versículo 9. Apréndase cómo dice este versículo 9 en el texto originalmente. Así que el Shabbat ha quedado reservado para el pueblo de Dios. Apréndaselo de memoria. Lamentablemente, Reina Valera no dice así, porque obviamente en estas versiones no buscan darle trascendencia a que usted vea eso allí, porque pues debemos entender que, ahora, entendamos esto, Reina Valera pues fue, gracias a Dios por esa versión que fue al español, damos gracias a Dios, pero pues entendamos que pues también fue traducida por un monje católico. Casiodoro de Reina, Colocó lo que equivalía para de él. Reina, pues era un monje católico. Estaba bajo la suscripción ¿de quién? ¿Y el régimen de quién? Pues del papado. Papa. Uh-huh. Y a pesar de que a él lo excomulgaron, él mismo decía que él seguía estando bajo la iglesia católica, ¿sí? Bajo el catolicismo. Nunca dejó de ser. Entonces él era un monje católico. Pues gracias a Dios porque se recibió. Lo extraño es que precisamente la versión más popular del pueblo evangélico es la versión de un monje católico. Sí. Eso es como como lo contradictorio, ¿no? Pero gracias a Dios, sí, recuerdo, vaya, ¿quién fue Casiodoro de Reina? Monje católico. Él no era que protestante, no, nada de eso. Todavía el protestantismo no estaba desarrollado ni nada de esto, amados hermanos. Era un monje católico, era católico. Y era una persona dedicada, que estaba dedicada precisamente al servicio, ¿sí?, del catolicismo. Se dedicó su vida al catolicismo. Entonces, por eso, digamos, no busca hacer como esas diferencias, como que, wow, aquí ya aparece la palabra sabatismos, aquí ya le está usando el nombre propio del día. Entonces, entonces si aquí ya se le usa el nombre propio, yo también lo uso. No, sigue usando reposo. El mismo nombre que viene usando genéricamente. Uh-huh. Así que el Shabbat ha quedado reservado para el pueblo de Dios. Por tanto, el que ha entrado en su reposadero también cesa de sus labores, tal como Dios de las suyas. Así que, con diligencia, entremos en ese reposadero para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Que no seamos desobedientes, amados hermanos. Que podamos entrar a nuestro reposadero, a nuestro menujá, en hebreo, nuestro reposadero, que es Yeshua, pero siendo obedientes. Es que nadie puede entrar al reposadero siendo desobediente. Mire que ellos nunca pudieron entrar al reposadero por causa de su desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces ahora van a hablar ¿de qué? De la palabra de Dios. Entonces, ¿a qué tenemos que ser obedientes? A la palabra de Dios, que es ¿qué? Viva y eficaz.
y más cortante que cualquier espada de 2 filos, la cual penetra hasta dividir el alma y el espíritu, así como las articulaciones y la médula, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. A través de la palabra también se conocen cuáles son nuestras intenciones, la intención del corazón, si estamos dispuestos a vivir o no de acuerdo a esta palabra, a lo que dice la palabra, o queremos vivir de acuerdo a otro tipo de palabra. Y no hay creación que no sea manifiesta a vista de Él. O sea, todo está a descubierto. Antes bien, todos están desnudos y expuestos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar razón, a quien tenemos que dar explicación. Imagínense, ¿a quién le vamos a tener que dar explicación el día de mañana? ¿A Constantino? ¿Al Papa? ¿O al eterno Dios? Entonces, ¿a quién nos debemos someter? Si usted le va a dar explicación, usted piensa que es a Constantino o al Papa, bueno, siga guardando su domingo. No hay problema. Pero si usted le va a dar cuentas al eterno Dios, entonces, ¿cuál es el día que ha reservado Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál fue el día que reservó Dios para su pueblo? El Shabbat. Y dice que no hay creación que no sea manifiesta a vista de Él. Antes bien, todos están desnudos, expuestos a los ojos de aquel a quien tenemos de que dar razón, explicación. Por tanto, ya que en Yeshua, el Hijo de Dios, tenemos al gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. ¿A cuál fe nos tenemos que aferrar? Pues a la fe que está en la palabra de Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. ¿Qué es lo que usted cree? No, pues yo creo que hay que guardar Shabbat. Yo creo que lo que hay que guardar son los mandamientos que están en la palabra. Ahí dice que yo debo guardar lo que dice la palabra, lo que está en la palabra. Esa es mi fe, esa es la fe que yo profeso y que yo confieso. Aferrémonos a la fe que confesamos, que profesamos. Pues lo que tenemos no es a un sumo sacerdote que no pueda comprender nuestras debilidades, sino a aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que acerquémonos con franqueza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y gracia y hallemos en la temporada señalada el oportuno socorro. Cuando el Señor declare la temporada señalada, cuando declare ese momento, esa temporada, que sea ya el momento definitivo, nosotros podemos hallar el oportuno socorro y no que quedemos por fuera. Oportuno socorro. Y no que quedemos aislados, apartados de Dios, sino que podamos ser socorridos por Él, ¿no? Que podamos ser ayudados por Él, que podamos obtener la oportuna ayuda, el oportuno auxilio. De eso se trata, amados hermanos. Entonces, nosotros vamos hacia eso. Ese es el propósito. De eso se trata todo esto, amados hermanos. Y los que no, mire lo que dice Apocalipsis, y con esto vamos terminando, Apocalipsis 14:9. Apocalipsis 14:9. Dice aquí esto tan tremendo. Apocalipsis 14:9. Dice, y otro ángel, el tercero, lo siguió diciendo con gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, adorar es postrarse, ¿no? Si alguno se apostra ante a la bestia y su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vertido puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y mira lo que dice el versículo 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos y siglos, y no tienen reposadero. No tienen reposadero. Ojo con eso. Catapausi. No tienen reposadero, ni de día ni de noche. Los que se postran ante la bestia y su imagen, los que se rinden
ante la bestia. Es decir, los que se rinden ante el sistema del mundo, ante el sistema religioso, los que se rinden a ese sistema para darle gloria a ese sistema y seguir las indicaciones del sistema, no tienen reposadero. Y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Y aquí está, y dice el versículo 12, tremendo esto, y de esto se trata la perseverancia de los santos. Aquí está, dice algunas Biblias, la perseverancia de los santos. De esto se trata la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Mire que después de decir, el versículo 11, que el tormento sube por los siglos de los siglos, aquellos que se terminan postrando ante la bestia, ante su imagen, dicen, no tienen reposadero, no lo tienen. No tienen reposadero. Pero de esto se trata la perseverancia de los santos, que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. La pregunta es, ¿vamos a perseverar o vamos a sufrir lo que se advierte aquí? Aquellos que no tendrán, no alcanzarán, quedaron por fuera ¿de qué? Del reposo, del reposadero. No pudieron entrar en Yeshua. ¿Por qué no pudieron entrar? Porque no fueron obedientes. No fueron obedientes a la palabra. Tuvieron un corazón pecaminoso, un corazón tendiente al pecado, a la violación de la Torá. En cambio, nosotros somos los que perseveramos, somos los santos que perseveramos, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua, y en ese guardar los mandamientos de Dios obedecemos a la Torá, guardamos el cuarto mandamiento, guardamos lo que dice, te acordarás del día Shabbat, porque sabemos que es el día que el eterno Dios ha reservado para su pueblo. Amén. Amén. De eso se trata, amados Bendito hermanos. Señor. Así que, amados hermanos, el Shabbat no es una opción para el creyente. Desde el inicio El hasta el Shabbat final. es el día que el eterno Señalado. Dios reservó para su pueblo. ¿Somos pueblo de Él? Amén. Es la pregunta. ¿Eres tú pueblo de Dios? Si la respuesta es sí, debes demostrarlo guardando su palabra, y eso incluye guardando el día Shabbat, que es el día que Él reservó para su pueblo. Amén. Gloria al Señor.